Es el momento perfecto para arrancar una nueva inversión profunda. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí hoy. Para quien nos escucha, la invitación está sobre la mesa para adentrarse en un análisis verdaderamente rompedor. Y bueno, visualmente el estudio tiene una atmósfera increíble para la ocasión. Sí, la verdad es que está precioso. Hay una luz cálida, estanterías repletas de volúmenes antiguos, unos mapas estelares fascinantes de fondo y, muy discretamente integrado aquí en el set, está presente el logotipo de la asociación Camino Anima Mundi. Eso es. Y es precisamente gracias a unos documentos proporcionados por esta asociación que hoy tenemos una misión, digamos, muy singular. Muy especial, sí. La idea central de este material es la reivindicación del mito. Pero ojo, porque la propuesta no aborda el mito entendido como, no sé, un cuento infantil. Claro, o una leyenda urbana. Exacto. O una simple mentira adornada. Todo lo contrario, se plantea el mito como la vía más profunda, más abierta y fecunda para acceder a Dios y comprender toda la experiencia humana. Fíjate que es un cambio de paradigma absoluto respecto a cómo solemos leer los textos sagrados o, bueno, las grandes historias de la humanidad en general. Totalmente. Es un tema inagotable y, francamente, es un alivio abordarlo. Creo que es importante contextualizar desde el principio el tono que va a requerir nuestra exploración de hoy. Sí, es fundamental. Los textos que manejamos proponen una perspectiva marcadamente contemplativa, pedagógica y profundamente narrativa. Huyen por completo tanto de la sequedad puramente intelectual, Esa manía moderna de reducirlo todo a datos, ¿verdad? exacto, esa misma, y también huyen de esa vaguedad espiritualista, tan de moda hoy en día, que suena súper bien, pero que al final no aterrija en nada concreto. Ya, puro humo a veces. Totalmente. La intención es que este análisis funcione como una defensa viva de la narración bíblica, entendiendo que el símbolo no es un adorno literario, sino un camino absolutamente vital y necesario para volver a habitar el mundo con sentido. Vale, vamos a desgranar esto. La premisa fundamental que salta a la vista al revisar las notas es que la Biblia, no es un sistema de conceptos abstractos. Para nada. No es un manual de metafísica que uno memoriza para aprobar un examen teológico. Por el contrario, se nos presenta como una inmensa trama de relatos, símbolos, figuras y parábolas diseñados de manera muy específica para formar el alma humana. Y claro, este enfoque choca frontalmente con la mentalidad actual, Choca un montón, ¿sí? porque hoy en día solemos exigir respuestas de manual de instrucciones para absolutamente todo. Queremos el paso 1, el paso 2. Choca de lleno porque el racionalismo extremo de nuestra época ha secuestrado la palabra mito. Sí, la ha vaciado de sentido. El material subraya muy bien cómo, en el imaginario colectivo actual, mito se ha convertido en sinónimo casi exclusivo de mentira. O en el mejor de los casos, de un estadio infantil del pensamiento humano. Eso es, como si fuera algo de lo cual deberíamos liberarnos para alcanzar la verdadera madurez científica. Pero claro, acercarse a la escritura, o a cualquier gran texto de sabiduría, con una lupa puramente racionalista, anula todo el poder transformador del relato. Lo destruye. Hay un ejemplo clarísimo en los documentos. Pensar en alguien que lee el libro del Éxodo y cuya única preocupación analítica es la viabilidad física de la apertura del Mar Rojo. Madre mía, sí, es que es tal cual. Se preguntará si hubo, no sé, un viento inusual del este, a qué velocidad sopló para separar las aguas, o si fue un fenómeno de mareas raras. Convirtiendo el texto en un parte meteorológico. Exacto. Al reducir un texto tan inmenso a un simple problema de credibilidad científica o a un expediente arqueológico, se destruye por completo su función original. Dejó de ser un mapa de iniciación para el alma y pasó a ser un debate técnico totalmente estéril. Es una pena. Lo fascinante de esto es que al perder el mito, la sociedad no ha ganado necesariamente más verdad ni más lucidez. ¿Qué va? Lo que se describe en estos apuntes es que el resultado ha sido un empobrecimiento interior verdaderamente brutal. Se gana una fórmula cerrada. Eso es, una explicación rápida que cabe en un titular, pero se clausura ese espacio vital, ese espacio misterioso donde el alma humana necesita entrar,
demorarse, sufrir, interpretar las sombras y finalmente madurar. Claro. Al matar el mito, cerramos la puerta del cuarto donde ocurre el crecimiento real. Pero claro, si quitas el gran mito bíblico o narrativo, la mente humana no se convierte automáticamente en una máquina puramente lógica que solo procesa ceros y unos. No, para nada. La naturaleza humana aborrece el vacío. Y hay una observación en la documentación que resulta, dolorosamente cómica y certera. Al expulsar estas historias sagradas, nos hemos entregado de lleno a mitologías inconscientes que son muchísimo más pobres. Muchísimo más limitada, sí. Hemos cambiado la épica de Moisés frente al faraón por la mitología del progreso automático. O peor aún, por la adoración religiosa al algoritmo. Total, la eficiencia extrema y la positividad tóxica. Resulta irónico que la sociedad moderna pueda ridiculizar las grandes historias de iniciación espiritual, pero luego siga religiosamente y sin cuestionar, los 10 pasos milagrosos para vaciar la bandeja de entrada del correo. El famoso inbox cero. Exacto, como si alcanzar la bandeja vacía fuera el camino a la salvación definitiva. ¿O veneremos el sonido del despertador inteligente como si fuera un oráculo? Es que hemos sustituido narrativas que albergaban el misterio de la existencia por manuales de autoayuda de aeropuerto. Tal cual. Es una ironía trágica, pero es muy real, y es una observación que invita a una pausa. Porque, en paralelo a esas nuevas mitologías del rendimiento laboral o la hiperproductividad, los textos también señalan otra trampa. A ver. El espiritualismo difuso. Ah, sí. Esa idea plana, casi anestesiante, de que todo es uno y de que debemos flotar por encima de las realidades mundanas. Un concepto que, entendido de esta manera tan superficial, borra la historia, borra el conflicto humano, el dolor, la encrucijada y lo que en términos teológicos se llama la encarnación. Claro, te quedas sin asideros. El resultado de este vacío de grandes relatos estructurantes es una generación de individuos que están hiperconectados, consumiendo datos cada segundo, pero que interiormente se encuentran deshabitados. ¡Qué imagen más potente! Como una casa enorme, con wifi rapidísimo, pero sin muebles ni nadie viviendo dentro. Me encanta esa metáfora. El ser humano necesita historias densas que estructuren su interior. Cuando no las tiene, termina colonizado por narrativas inferiores que solo buscan la funcionalidad o, el adormecimiento. Toda esta idea del vacío moderno me hace pensar en cómo se comunicaba originalmente la Biblia, porque contrasta de manera espectacular. Desde luego. No era una hoja de cálculo. Dios no entregó una tabla Excel con doctrinas ordenadas en filas y columnas, ni un tratado de axiomas filosóficos inamovibles. Para nada. Lo que la tradición bíblica ofrece son dramas puros. Éxodos masivos por desiertos abrasadores, tormentas aterradoras en el mar, viñas que no dan fruto, bodas reales que terminan de forma inesperada. Traiciones en jardines oscuros, naufragios. Exacto. Es una pedagogía basada en el drama de vivir. Totalmente. Y la máxima expresión de esta pedagogía narrativa la encontramos en el método que utilizaba Jesús. Eso es clave. Si se analiza bien, él no se presenta ni enseña como un gurú distante que dicta máximas impersonales sobre la elevación de la consciencia, tampoco como un estricto maestro de fórmulas morales. Él revela lo que llama el reino a través de parábolas. Sí. Y los documentos que analizamos hoy definen la parábola de una manera preciosa. La definen como un mito en miniatura. Qué bueno. El Evangelio de Marcos es tajante al respecto cuando relata que Jesús hablaba con muchas parábolas. Y añade un detalle clave. Dice que sin parábolas no les hablaba. Fíjate en eso. Esto no es un simple recurso literario pintoresco para mantener a la audiencia rural entretenida. Es una declaración de intenciones profundamente teológica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la pregunta lógica es, ¿por qué hablar así? ¿Por qué no dar simplemente la respuesta directa y evitar malentendidos? Claro, sería lo más eficiente, ¿no? Revisando el material, la explicación es que la verdad profunda del reino no es algo que se pueda calcular en una pizarra o recibir pasivamente solo con la mente analítica. ¿Exige imaginación? Requiere discernimiento y pide una enorme participación de quien escucha. La parábola es una herramienta maestra porque logra descolocar al yo controlador. A esa parte de la mente que siempre está a la defensiva queriendo clasificarlo todo. Exacto. En lugar de dar un concepto terminado para archivar, la parábola introduce a la persona dentro de una imagen. Te habla de un sembrador que sale a esparcir semillas o de una mujer buscando desesperadamente una moneda perdida en la oscuridad de su casa. Y al hacer esto, abre un espacio interno.
Deja que la verdad germine poco a poco, a su propio ritmo, en lugar de imponerse como una consigna militar rígida. Y para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, no solo con las parábolas, sino con los grandes relatos históricos, los documentos detallan un caso de estudio que merece la pena explorar a fondo. Sí, la lectura mítica del cruce del Mar Rojo. Ya mencionamos antes que, leído de forma pobre y literalista, se reduce a un debate sobre milagros meteorológicos. Pero si se lee míticamente, si se aplica ese oído simbólico del que hablan las fuentes, ese evento histórico se transfigura en un mapa universal de la psique humana. Se convierte en un lenguaje que trasciende su época y habla de la condición humana aquí y ahora. Vamos a detenernos en ese mapa, porque desglosar esos símbolos permite ver la vida diaria reflejada ahí mismo. A ver, por ejemplo, Egipto y la figura del faraón. En esta lectura de la que hablamos, ya no son solo una superpotencia de la antigüedad y un tirano histórico, representan la estructura esclavizante en el presente. Es el viejo opresor interior que cualquiera puede llevar dentro, esa configuración de la mente sometida a poderes que la agotan. Totalmente. Podría ser el tirano de la validación externa. O la adicción a estar siempre ocupado, que nos obliga a fabricar ladrillos todos los días sin descanso. Correcto, ese es el Egipto interior. Y siguiendo la secuencia de la historia, llega el momento de la huida y el encuentro con el mar. El gran obstáculo. El mar representa de manera atemporal el umbral del caos. Es la noche oscura del no retorno. Qué fuerte eso. Es ese punto exacto en la vida de una persona, donde ya no es posible seguir siendo lo que se era, porque la situación en Egipto ya es insostenible, pero tampoco se vislumbra que hay más allá del agua. Es el puro terror ante lo desconocido, Y en medio de ese pánico aparece Moisés. que simboliza el principio mediador, esa parte profunda de la conciencia que es capaz de escuchar la voz de Dios y mantener la visión de abrir un camino justo ahí, en medio de lo que parece un obstáculo imposible e infranqueable. Y luego está el elemento con el que creo que es más fácil identificarse, el pueblo murmurante. Ay, sí. Los israelitas quejándose en la orilla o en el desierto. No son simplemente extras en una película épica, son el reflejo exacto de la psique humana dividida. Es esa parte humana que desea ardientemente la libertad, que odia sus cadenas, pero que al mismo tiempo está absolutamente aterrorizada por la incertidumbre. Es esa voz interna que te dice, oye, quizá el agotamiento y el abuso en Egipto no estaban tan mal, al menos sabíamos a qué hora comíamos. Preferir la servidumbre conocida y predecible antes que afrontar la libertad aterradora del desierto. Es que tiene tela. Todo ese proceso dramático culmina al llegar a la otra orilla, que no es solo pisar tierra firme, sino que simboliza el nacimiento a una nueva existencia, a un estado del alma completamente transformado. Al observar cómo cada elemento histórico resuena de forma tan precisa con una estructura psicológica y espiritual interna, la relevancia de esta forma de leer se vuelve incalculable. Ya lo creo. Significa que cualquier persona hoy, sin importar su contexto, puede abrir este texto milenario y utilizarlo como un espejo en tiempo real. Deja de ser una mirada nostálgica al pasado de una tribu en el Medio Oriente y se convierte en una herramienta para preguntarse en el presente qué me está mostrando exactamente esta escena sobre mis propias esclavitudes invisibles. ¿Quién o qué es el faraón que me dicta las órdenes hoy? Estoy paralizado frente a mi propio mar de caos. Esto es, en esencia, devolverle a la mente su capacidad de simbolización, que es una de las herramientas más poderosas para la curación y el crecimiento. Y algo que los textos dejan muy claro es que este enfoque no es un invento reciente. No es un salvavidas que la teología moderna o la psicología se hayan sacado de la manga para justificar textos antiguos ante el avance de la ciencia. No, para nada. La argumentación dedica un peso tremendo a demostrar que esta visión mítica y simbólica es la columna vertebral de la tradición y ha sido defendida por pensadores cristianos monumentales a lo largo de los siglos. Es la propia escritura la que empuja al lector a mirar más allá de lo literal. Así es. La evidencia dentro de los propios textos sagrados es abrumadora. Las fuentes mencionan, por ejemplo, a Pablo escribiendo a los Corintios, donde suelta esa frase tan contundente de «la letra mata, pero el espíritu vivifica». O la carta a los Hebreos, que al definir la fe no habla de aceptar un listado de hechos comprobables, sino que la llama la convicción de lo que no se ve. Incluso, saltando a tiempos mucho más recientes, se cita el Concilio Vaticano II de la década de los 60.
Este concilio afirmó explícitamente que la revelación divina no es un bloque de conceptos puramente teóricos o intelectuales que caen del cielo. Sino que acontece en la historia mediante obras y palabras que están íntimamente ligadas. Es decir, Dios se comunica de forma encarnada, en el barro de la historia y del símbolo. Cuando miramos hacia figuras de la antigüedad, hay nombres que resuenan con mucha fuerza en estos documentos. Por ejemplo, Orígenes, Un erudito de los primeros siglos del cristianismo. que ya en su tiempo era un pionero insistiendo en la necesidad de abrir el sentido espiritual de las escrituras, de no quedarse rascando solo la corteza literal, porque debajo latía un océano de significado. O San Agustín. Exacto. San Agustín aportó una definición brillante y muy útil sobre lo que es un signo. Lo describía básicamente como un puente. Un signo es aquello que se presenta a nuestros sentidos físicos, pero que tiene la capacidad de hacer venir a la mente una realidad completamente distinta. Es el puente perfecto entre lo visible, lo material y el misterio invisible. Pero donde verdaderamente esta reflexión alcanza una profundidad deslumbrante es al abordar a dos inmensos pensadores y amigos del siglo XX que entendieron esta dinámica a la perfección. Te refieres a C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Ellos. Es fascinante cómo ambos revolucionaron su época al valorar la narración, la fantasía y la imaginación no como formas de evasión, sino como caminos legítimos y directos hacia la verdad divina. Hay que recordar que Lewis en su juventud era un ateo convencido que consideraba que todos los mitos eran simples mentiras. Y fue en parte gracias a largas conversaciones con Tolkien, paseando por Oxford, que su visión dio un giro radical. Lewis llegó a formular la idea revolucionaria de que en el cristianismo el mito se hizo hecho o el mito se hizo historia. Es decir, la estructura del mito no se evapora al chocar con la realidad cristiana. Sino que ancla sus raíces, se hace carne y sangre en un momento histórico concreto de Judea. Y la idea complementaria de Tolkien es igual de potente, su intuición de que la historia del Evangelio es el mito verdadero. Él observaba que, a lo largo de la historia y en culturas separadas por océanos, la humanidad siempre soñó de manera repetitiva con ciertas imágenes arquetípicas profundas. Siempre existió el mito del rey sacrificado por su pueblo. O el héroe que desciende a los oscuros infiernos y la muerte que da paso al retorno a la vida para fecundar una tierra que se había vuelto estéril. Lo que Tolkien plantea de forma magistral es que en Cristo, ese anhelo mítico tan hondo que compartían las culturas paganas no se rechaza ni desaparece. Al contrario, se cumple. Ocurre de verdad en la historia. Exactamente. El logos, que podríamos traducir como la razón o la palabra divina, no viene a aniquilar al mitos, al gran relato humano. Viene a redimirlo y a llevarlo a su cumplimiento. Dios no aplasta el mito bajo el peso de una verdad fría. Lo asume y lo eleva a su máxima expresión histórica. Entender esta confluencia es vital. Protege a quien se acerca a estas cuestiones de caer en dos errores muy habituales en la actualidad. Por un lado, reducir el cristianismo a un triste conjunto de datos secos e históricos, sin ninguna resonancia viva para el alma, y por otro, reducirlo a una especie de fantasía poética o fábula bonita, pero totalmente desconectada de la realidad del mundo. Tienes toda la razón. Si conectamos esto con el panorama general, nos daremos cuenta de que preservar el mito y el símbolo protege algo que es absolutamente innegociable para la verdadera experiencia humana y religiosa. La alteridad. Es decir, la diferencia. El mito tiene la virtud de dejar intacta esa distancia fecunda que existe entre el ser humano y el gran misterio de Dios. Nunca te permite creer que ya lo has comprendido todo y lo has metido en una caja etiquetada. Claro, y esto va diametralmente en contra de muchas de las corrientes de moda actuales que buscan unificarlo todo hasta que desaparezcan los límites. Esas corrientes que proponen que, al final, la espiritualidad consiste en darse cuenta de que no hay diferencias y todo es exactamente lo mismo. Es un punto crítico. A diferencia de ciertas derivas contemporáneas que buscan, efectivamente, licuarlo todo en una unidad indistinta, donde el yo individual, el prójimo y el todo cósmico se fusionan hasta ser una especie de sopa espiritual homogénea, la perspectiva bíblica propone algo infinitamente más rico y desafiante. Una comunión viva. Por eso, en los textos se cita de nuevo a San Pablo, utilizando su famosísima y brillante analogía del cuerpo.
Él habla extensamente de la necesidad de la diversidad de los dones y de cómo coexiste una multiplicidad de miembros totalmente diferentes dentro de un solo cuerpo. Y la lógica detrás de esto es aplastante. Si todo se fusiona en una masa idéntica, la relación desaparece. Si no existe diferencia entre el creador y la criatura o entre una persona y la otra, es físicamente imposible que exista el diálogo. Y lo que es aún más importante para esta visión, sin diferencia no puede haber amor. El amor exige un otro. Entonces, ¿qué significa todo esto de forma práctica? Significa que el núcleo mismo del cristianismo, esa afirmación central de que el verbo, la palabra, se hizo carne, es en realidad el movimiento definitivo en contra de la abstracción pura. Es el descenso voluntario de Dios a la espesura de la historia humana. Baja a lo concreto, al símbolo, a las historias de pescadores, a las lágrimas, a la sangre y al polvo del camino. Y lo hace para abrazar la increíble diversidad humana y elevarla hacia una comunión, no para borrar nuestras diferencias ni nuestras historias personales, diluyéndolas en una nube filosófica carente de forma. Esa es, sin duda, la gran síntesis de todo lo que plantean los documentos de hoy. Resumiendo el extenso viaje analítico que hemos realizado a través de estos apuntes, queda meridianamente claro que recuperar el mito no supone dar un paso atrás hacia un paganismo irracional, ni abandonar las herramientas del pensamiento lógico. Más bien al contrario. Se trata de reconciliar una razón que se había vuelto demasiado estrecha y asfixiante con la inmensa potencia del lenguaje narrativo. Es el intento de devolverle al alma humana su lengua nativa. Porque sin el dominio de esa lengua simbólica, la humanidad se vuelve incapaz de habitar cómodamente el misterio. Y pierde las herramientas para sostener una relación auténtica, profunda y viva con Dios y con el propio sentido de la existencia. Y es precisamente en esta conclusión donde cobra todo el sentido del mundo la invitación que nos extienden los textos que han inspirado el análisis de hoy. La propuesta central de la Asociación Camino Anima Mundi es exactamente esta: hacer el esfuerzo consciente de reabrir nuestro oído simbólico. La invitación es volver a sentarnos, metafóricamente hablando, en torno al fuego cálido de la narración sagrada. Permitir que estas historias ancestrales que llevan siglos puliéndose vuelvan a estructurar el interior ofreciendo respuestas reales y con peso sobre el dolor humano, la vocación personal y la esperanza que a veces cuesta tanto encontrar. Es una labor que me parece del todo esencial en un mundo moderno que es capaz de explicar hasta el último detalle mecánico de casi cualquier tecnología, pero que paradójicamente se ha quedado tartamudo y mudo a la hora de intentar narrar los movimientos profundos del alma. Necesitamos recuperar esa capacidad de narrar lo invisible. Sin duda alguna. Para cualquiera que nos escuche y haya sentido que estas ideas resuenan de alguna manera con su propia búsqueda personal, y para quien desee explorar este camino simbólico, narrativo y formativo de manera más directa, la asociación tiene las puertas completamente abiertas. De hecho, invitan a comunicarse con ellos directamente a través de su correo electrónico para seguir profundizando. La dirección es quiero@caminoanimamundi.org. Es un buen momento para tomar notas si la intuición pide tirar de este hilo. Repito, quiero@caminoanimamundi.org. Esto plantea una pregunta importante. Como broche final para todo este despliegue de ideas, me gustaría proponer una reflexión construida sobre lo que acabamos de analizar para que quede resonando. Adelante con ello. Si damos por cierto, como parece sugerir todo esto, que todo ser humano, lo sepa conscientemente o no, vive impulsado y guiado por historias e imágenes interiores, ¿cuál es el mito invisible o la narrativa secreta que está dirigiendo las decisiones más importantes de tu vida en este preciso instante? Y, lo que es aún más crucial para el bienestar a largo plazo, ¿es esa historia subyacente lo suficientemente grande, rica y profunda como para albergar el alma entera sin asfixiarla? Una de esas preguntas formidables que te dejan mirando por la ventana un buen rato intentando descifrar la propia brújula interna. Dejamos esa idea suspendida en el aire para nuestra audiencia. Ha sido un recorrido espectacular a través del símbolo, la historia, la mente humana y la profundidad de la narrativa sagrada. Ha sido un placer acompañaros en este viaje. Cerramos por hoy este espacio de análisis. Hay mucho material para seguir cuestionando las propias narrativas y continuar aprendiendo. Hasta la próxima inmersión profunda.